Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. Muy bien, mis niños. Todos sabemos que antes de iniciar una nueva clase tenemos que orar. Vamos a orar. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La clase pasada estuvimos hablando acerca del aire, que era importante para respirar, que estaba formado por varios elementos, que gracias al oxígeno puro podemos respirar y mantenernos vida gracias a la fotosíntesis de las plantas. Pero ¿qué tipo de aire debemos de respirar? Aire contaminado, aire puro. ¿Y cómo se contamina? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema que aqueja en nuestra sociedad? Nosotros sabemos que el aire es muy importante. En esta época de pandemia justamente el aire está contaminado. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay una bacteria que no permite que nosotros podamos respirar libremente. Por eso es que nosotros usamos mascarillas, protectores, pues que si respiramos ese virus que está en el ambiente, el aire es contaminado y nos hace daño para nuestra salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación del aire. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Hay que estar atentos. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria.
Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. Muy bien, hemos visto un video de cómo se contamina y qué es lo que nos sucede si seguimos así, que no podremos respirar, que no podremos vivir. Muy bien. La contaminación del aire, cuando hablamos de la contaminación del aire o contaminación atmosférica, nos referimos a la presencia de diversos estratos de aire que integran la atmósfera terrestre, de materiales, formas de energía que no forman parte de su composición natural y que representan un potencial fuente de daños de molestia para la vida. Acarrea reacciones químicas imprescindibles e inconvenientes. La atmósfera es una masa homogénea de gases, principalmente compuesta, conocemos como aire, y la atmósfera, les decía que la atmósfera es una masa homogénea de gases que conocemos como aire, que la gravedad del planeta mantiene unida a una superficie, cumpliendo las funciones de defensa ante los eventos especiales como meteoros, radiaciones, relaciones solares, mediante la capa de ozono y rayos cósmicos, pero también conservando el calor, permitiendo que el ciclo del agua circule dando distintos elementos gaseosos. Entre estos elementos químicos, sobre todo están principalmente el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, argón, dióxido de carbono, y el vapor de agua, que se refiere al hidrógeno y el oxígeno. Dichos elementos pueden adulterarse con resultados imprescindibles cuando se entran en contacto con sustancias gaseosas, fruto de las actividades industriales, catástrofes volcánicas y otros eventos que acarrean la contaminación del aire. Mucha de la responsabilidad de la contaminación atmosférica conocida es debida a la presencia del ser humano, no solo porque la industria y otras actividades cotidianas liberan grandes cantidades de gases perjudiciales a la atmósfera, sino que también porque arrojan otros elementos tóxicos, por ejemplo, al agua, que está cumpliendo con su ciclo natural, que es la evaporación y la condensación, precipitación, los que esparcen en la tierra y en el aire. En ambos casos se da más a prisa de la que se puede la naturaleza compensar efectos nocivos. ¿Cuáles son los contaminantes del aire? Los principales contaminantes del aire responsables de la contaminación atmosférica en general tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como el metano. Tenemos el monóxido de carbono, que particularmente es tóxico y dañino para la vida. Los óxidos de azufre y nitrógeno, que al llegar a la atmósfera se combina con el vapor de agua y producen ácido sulfúrico, generando las llamadas lluvias ácidas. También tenemos los CFC, ¿qué es eso? Los clorofluorocarbonos, que son gases muy empleados en los aerosoles como refrigerantes, destruyen el balance de la capa de ozono. También tenemos el ozono, que si bien se halla naturalmente en un estrato específico de la atmósfera, al incrementar su presencia en otros estratos se descompone frente a la radiación solar y libera enormes cantidades de energía, calentando así la atmósfera artificialmente. También tenemos causas de la contaminación del aire. Aunque fenómenos como la erupción de volcanes o la caída de meteoritos por levantamiento de polvo pueden tener efectos contaminantes masivos en la atmósfera, debemos reconocer que no son eventos tan recurrentes como el tiempo geológico actual de nuestro planeta.
por lo que su responsabilidad en la contaminación del aire no es tanta como la que tenemos los seres humanos. Desde la revolución industrial, la humanidad ha transformado industrialmente materiales y arrojado desechos al agua y en el aire, contribuyendo así a la alteración del contenido de la atmósfera terrestre. Las industrias pesadas, las plantas eléctricas de quema combustibles fósiles y el tránsito automotor son una fuente muy importante de la contaminación ambiental. Por ejemplo, el uso de los aerosoles en CFC surgió durante finales del siglo XX y es un daño grave sobre la capa de ozono en la atmósfera y en la tragedia también del reactor nuclear de Chernobyl, quien arrojó al aire miles de partículas radioactivas que el viento arrasó hacia las poblaciones rurales cercanas, destruyendo así la calidad del aire, del agua y del suelo. La ruptura del enlace químico y energético de la atmósfera tiene las siguientes posibles. Por ejemplo, problemas respiratorios. El aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, e incluso de las plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Otras posibles consecuencias son las lluvias ácidas. Son los ciertos elementos químicos que reaccionan a la atmósfera con el vapor de agua y forman ácidos o mezclas corrosivas que luego caen a la tierra con la lluvia. Deterioro del agua. La contaminación del aire incide sobre la del agua, ya que el evaporarse y precipitarse entra en contacto con los contaminantes atmosféricos. Produce un gran daño en la capa de ozono. En las capas superiores de la atmósfera se halla la capa de ozono, que nos protege del impacto directo de los rayos solares. Ciertos gases reaccionan con él y se agujeran en la capa protectora. El efecto invernadero. La presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera constituye una barrera química artificial que impide a una porción de calor terrestre irradiar hacia el espacio, haciendo que aumente la temperatura mundial. ¿Cómo se contamina el aire? Algunas medidas para evitar sencillas formas para disminuir la contaminación ambiental sería usar filtros en chimeneas y conducir una actividad industrial responsable, fomentar las energías alternativas a la quema de combustibles fósiles, eliminar el uso de los PEC, o sea, aerosoles, utilizar gasolina sin plomo y sin aditivos contaminantes. Muy bien. La mejor forma para la polución del aire es no crear más y hacer máximo posible para reducirlo. Llegar a este punto requiere de soluciones que hagan posible un campo de la tecnología y unos planteamientos innovadores que tienen mucho que decir. Hay diferentes soluciones, por ejemplo, para la contaminación del aire. Por ejemplo, mejorar las políticas ambientales, cuidar los bosques y demás vegetación, reducir nuestras emisiones nocivas o huellas de carbono, reducir nuestra huella ecológica, etc. Vamos a ver otro video para darnos cuenta. Este video se trata de los principales contaminantes del aire. Vamos a verlo.
buenos días, queridos alumnos herrerianos. El día de hoy venimos con un nuevo tema del curso de biología. Sabemos que nuestra atmósfera, que está formada por una serie de gases muy importantes dentro de los procesos vitales que realizan las plantas y los seres vivos, ¿no?, se ve alterado por las emanaciones de gases tóxicos que las industrias y desde luego la propia mano del hombre realizan. El día de hoy vamos a hablar acerca de la contaminación del aire. Para eso, nosotros en la siguiente imagen vemos a nuestro planeta que indudablemente cada vez, en vez de mejorar, en vez de cuidarlo y protegerlo, lo estamos destruyendo desde su corazón, que en ese caso es el lugar donde nosotros habitamos, desde la parte interna. Sabemos que nuestro planeta, a través del tiempo, está ya pasando por una serie de procesos y cambios, que en este caso está perjudicando a la atmósfera, está perjudicando al aire, al suelo, al agua y a otros elementos bióticos que hay dentro de nuestro espacio de desarrollo. Para eso, para incluir un poquito a esta contaminación del aire, vamos a determinar qué es la contaminación. Es una característica que en este caso influye mucho en los contaminantes que hay, ya sean sólidos, líquidos o en gases, que alteran en este caso la naturaleza de los elementos bióticos que hay a nuestro alrededor, como el agua, como el aire, como el suelo, trayendo consigo factores negativos a todos los seres vivientes que habitan en nuestro planeta. Para eso, las prevenciones que se están dando ya desde hace muchísimos años, con protocolos, y en este caso con tratados que ya se han permitido ir disolviendo estos fenómenos que alteran nuestro medio, indudablemente están haciendo prácticamente que los riesgos entre las especies de los seres vivos que hay en nuestro planeta pueden ir reduciendo poco a poco. Para eso nosotros vamos a determinar ciertos objetivos que hay dentro de los contaminantes que en este caso afectan al aire. Conocer y dar información de los efectos que en este caso los contaminantes traen, en este caso nuestra atmósfera. De ahí lo vamos a ir mencionando cuáles son. Saber las consecuencias que conlleva la contaminación del aire. ¿Qué factores? En este caso ninguno positivo, pero luego todos negativos que van a traer, como se dice, pues características catastróficas dentro de los seres vivos, tanto animales como las plantas, y en la misma mano, el mismo hombre, la especie humana, se va a ver alterada frente a estos contaminantes. Además, identificar las fuentes contaminantes del aire, de dónde provienen, si son naturales, ¿no?, o si son producidas por la mano del hombre. Para eso, en la siguiente diapositiva, vamos a determinar ya en sí qué es la contaminación del aire. Son en este caso producidas por características de emanaciones que pueden ser tóxicas, producidas por la mano del hombre a nivel industrial, ¿no? En este caso esas sustancias tóxicas son liberadas a la atmósfera, alterando la composición natural del aire, oxígeno y el nitrógeno, que son muy importantes dentro del desarrollo de los seres vivos y de muchas especies más que necesitan de estos elementos esenciales que el aire va a estar constituido. Para eso también considerar que la contaminación es un problema local, regional, mundial, que no solamente se va a dar en un espacio específico, sino que también pues se va a determinar en otros espacios dentro de un radio, un espacio que va a alterar pues, y que indudablemente van a haber medios también que alteren esa contaminación. Hay países indudablemente que emiten muchos gases contaminantes a la atmósfera, haciendo que el aire sea poco accesible para poder respirar, ¿no? Dentro de la diapositiva vamos a poder observar, ¿no?, cuáles son esos contaminantes que ya les había mencionado, que se encargan en este caso de alterar la composición natural del aire. Tenemos, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y otras partículas más, ¿no? El monóxido, que es el CO, y el dióxido de carbono, que es en este caso llamado CO2, ¿no? Como vemos en la imagen, la quema de basura, los incendios forestales, ¿no?, los aerosoles que alteran la composición natural del aire. A veces pensamos que reducir, ¿no?, la contaminación es quemar la basura. Es todo lo contrario. Realmente no podemos pasar de un medio a otro. Ten en cuenta que la materia no se crea ni se destruye, sino
se transforma desde luego, ¿no? Pasa de un estado a otro. Y eso es lo que en muchos de los casos los países, para poder evitar, realizan esos tipos de formas. O a veces la misma mano del hombre cree que quemando la basura se resuelve el problema. Vamos a ver cuáles son las causas de la contaminación del aire. Por ejemplo, el carbón que se forma en la quema incompleta de la gasolina, ¿no? Las industrias petroleras queman el carbono para poder extraer indudablemente esos productos que se utilizan pues como un combustible. Pero no saben también que estos pasan a formar gases tóxicos que van a producir el efecto invernadero, o también conocido como el calentamiento global. El exceso de dióxido de carbono emitido por los automóviles, el parque automotor, que indudablemente cada vez está en incremento y que elimina y expulsa mucho dióxido de carbono a través pues, de sus emisiones de gases. Y por último, el óxido de azufre expulsado por las chimeneas de las fábricas, ¿no? Todos los productos químicos que pueden utilizar pasan a convertirse en gases, y estos gases van a liberarse a la atmósfera, produciendo óxido de azufre que proviene normalmente de las zonas industriales. En la siguiente imagen quiero determinar pues, ¿no? qué es lo que pueden ocasionar estos tipos de emisiones de gases de óxido de azufre, y también vemos ahí el óxido de nitrógeno. A la larga, estos al liberarse en la atmósfera van a producir pues las llamadas procesos de oxidación, van a convertirse en productos ácidos, como por ejemplo vemos ahí el ácido sulfúrico, que es el H2SO4, y el ácido nitroso, ¿no? En este caso produce también lluvias ácidas que va a traer problemas ya en otro ámbito. ¿Cuál es ese otro ámbito? Van a traer pues deforestación, ¿no? La eliminación de especies vegetales, la eliminación de suelos fértiles, en este caso va a traer consigo, y la contaminación, desde luego, de los ríos y de otras características acuáticas que pueden haber en nuestro medio. Para eso, ¿qué acciones debemos realizar para poder evitar esta contaminación del aire que va a traer consigo pues, problemas perjudiciales para la vida? Por ejemplo, no fumar. El exceso del cigarro, del tabaco, que emite gases tóxicos, que además también está formado por productos químicos. Estos pasan a liberarse a la atmósfera también, y que luego traen contaminantes, y sobre todo estas moléculas no se liberan o no salen desde luego fuera de la atmósfera, sino se mantienen en el aire en el cual nosotros respiramos, ¿no? Los automóviles, el parque automotor, siempre tienen que estar pues, en cierto mantenimiento para poder evitar pues, la emanación de gases como el dióxido de carbono, ¿no? Trasladarnos o utilizar en este caso medios de transporte en la cual pues, sean menos contaminantes, como las bicicletas, ¿no? Realizar campañas en este caso donde haya el compromiso de la población de poder plantar, en este caso árboles, y así permitir la reducción de la contaminación del dióxido de carbono, ¿no? Realizar actividades que reduzcan las cosas sólidas, que en este caso nosotros podamos quemar lo que no nos sirve. En este caso, reutilizar los productos sólidos como el plástico y otros elementos, que en este caso al momento de quemarlos pueden eliminar gases tóxicos hacia la atmósfera. Todo esto va a permitir que desde luego la contaminación del aire vaya disminuyendo, no traiga problemas a nuestro ecosistema como el calentamiento global y el efecto invernadero, que permite que la temperatura, ¿no? del aire interno de nuestra atmósfera aumente, y así también poder evitar la destrucción de la capa de ozono. No te olvides de suscribirte y darle like. Nos vemos. Muy bien, hemos visto, ¿no? Un resumen del tema. Muy bien, seguimos con nuestro temita. Entonces ya sabemos que la contaminación del aire se da por la presencia de agentes químicos, físicos, biológicos, nocivos para todos los seres vivos.
que también es llamada contaminación atmosférica, que se produce por consecuencia de las emisiones tóxicos como el dióxido de carbono. La contaminación se vuelve a los ambientes inseguros y también puede afectar el agua, el suelo y el aire, e incluso convertir a los alimentos en productos contaminados. La contaminación es un sector del ecosistema que puede extender a otros, no va solo. Por ejemplo, la lluvia ácida es una consecuencia de la contaminación atmosférica, cuando los gases nocivos del aire caen a la tierra y son empujados por la lluvia y a su vez también se contamina el agua y el suelo. Todos los ecosistemas pueden ser alterados. La contaminación se considera una alteración negativa en el medio. Las más habituales en consecuencias de la actividad humana. Ha tenido consecuencias graves, por ejemplo, en las especies de animales, extinción de animales y vegetales, así como diversas enfermedades y algunas mortales también para los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 2 millones de personas pueden morir a causa de la contaminación atmosférica. Los diferentes tipos de contaminación se concentran en mayor medida en los países no desarrollados. Las principales causas y fuentes de contaminación tenemos, por ejemplo, las llamadas fuentes puntuales, también llamadas estacionarias o fijas, se mantienen en el mismo lugar durante mucho tiempo, aumentando la concentración de contaminación en un lugar. Son las fábricas, refinerías, industrias químicas, plantas de energía, etc. Los móviles son aquellos que se desplazan, incluyen todas las formas de transporte, principalmente el automóvil. Del área, son pequeñas fuentes numerosas y dispersas en un área, por ejemplo, las calefacciones hogareñas. Las naturales. No todas las formas de contaminación provienen por la acción del ser humano, sino que también pueden ser consecuencia de la vida de otros seres o fenómenos geológicos. Ejemplos de contaminación del aire. Por ejemplo, tenemos el transporte, los autos, camiones y autobuses, así como los aviones que generan grandes cantidades de gases nocivos. Eso se debe a que su combustible son los hidrocarburos, que derivan del petróleo. Si bien estos se concentran en espacios urbanos, se dispersan por toda la atmósfera, afectando diversos ecosistemas. Tenemos combustibles fósiles. También existen diversas formas de obtener energía. Algunos son limpias, como la energía eólica, solar o hidroeléctrica. Sin embargo, hay gran parte de energía que utilizamos que provienen de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, provocando no solo la contaminación del aire, sino también del agua y del suelo. La deforestación. La deforestación no es directamente una forma de contaminación. Sin embargo, los bosques que consumen dióxido de carbono, o sea, el gas nocivo, y producen oxígeno que es indispensable para nuestra existencia y la de otros seres vivos. Cuanto menos superficies verdes existen en el planeta, mayor será la contaminación y menor la producción del oxígeno. También tenemos los pesticidas. Los pesticidas contaminan principalmente el suelo y en algunos casos incluso los alimentos que intentan proteger. Sin embargo, al aplicarse, pueden diseminarse por el aire, en especial si se utilizan avionetas para hacerlo, imagínense. Así se debe que las poblaciones cercanas a las plantaciones donde se utilizan así pesticidas nocivos sufran enfermedades asociadas también a la contaminación. Otro de los tenemos la industria de las chimeneas. En algunas industrias dependen de la fabricación de productos, ¿no? En fábrica. En ellas suelen utilizarse hornos que contaminan el aire. Este tipo de contaminación se debe de ver disminuida por la utilización de energía eléctrica en lugar de carbón o petróleo. Otras son las industrias químicas. Los principales problemas de contaminación asociados a las industrias químicas se encuentran en el suelo y en el agua. Sin embargo, también pueden producir los gases con que contaminan el aire. También tenemos los clorofocarburos que se utilizan en la fabricación de refrigerantes, aerosoles, aislantes y otros productos.
Este gas se dispersa por la atmósfera hasta llegar a la capa de ozono, degradándola. Desde hace algunas décadas muchos aerosoles dejaron de fabricarse. Al comprar un desodorante, un producto para el cabello o un producto de limpieza en aerosol, podemos buscar la etiqueta que no contiene CFC, o sea que no daña la capa de ozono. También tenemos los incendios de las viviendas, plantaciones o bosques que nos preocupan por muchas razones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el humo de los incendios también es una forma de contaminación. Por eso es conveniente quemar deliberadamente basura sin ningún otro objeto, principalmente con productos industriales que contienen en sí mismo muchas sustancias contaminantes. Otros también tenemos el tabaco. Además de la contaminación en espacios abiertos, el aire puede contaminarse en espacios cerrados. Se ha comprobado que al respirar el humo del tabaco que consume otra persona es tan nocivo como fumar, de ahí que se desarrolló el término fumador pasivo. Por eso el humo del tabaco es una forma de contaminación. Otro tenemos las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, esta es una clase de contaminación natural, es decir, que no es provocada por el hombre. Los volcanes solo expulsan la lava al entrar en erupción, sino también gases y cenizas que se diseminan en el aire, que se esparcen en el aire, afectando a las poblaciones, animales y vegetales cercanos. Cuando el viento traslada estos productos volcánicos, las consecuencias de la contaminación pueden ser mayores. Por ejemplo, encontramos en los volcanes activos las estufas. En las formas de calefacción que utilizan gas, leña o carbón, emiten gases venenosos como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y otras partículas. Estos gases, no son tan nocivos cuando la instalación de estufa es defectuosa. Los gases permanecen en el interior de los edificios. La intoxicación puede causar la muerte. Ojo con eso. 4 millones de personas mueren anualmente por esta causa. Por esto es de vital importancia asegurarnos que las chimeneas, estufas o cualquier otro tipo de combustión que se realice en el hogar tenga una salida al exterior. Sin embargo, esto no evita que la contaminación que no se produzca en la atmósfera. Otro también tenemos el mojo y los hongos. Este es otro tipo de contaminación natural. Los hongos crecen naturalmente en la naturaleza y con todo ser vivo. Emite gases como productos de metabolismo. Sin embargo, cuando crecen en lugares cerrados, estos gases se concentran y resultan nocivos para la salud. Por eso es importante evitar el crecimiento de hongos, manteniéndolos en espacios ventilados y secos. Muy bien. Entonces, hemos visto acerca de la contaminación del aire y qué cosas, qué medidas, qué soluciones podemos, en conclusión, las principales razones. ¿Cuál es la importancia de conocer estas razones de la contaminación del aire? El aire contaminado está creando una emergencia de salud. No hay duda que la contaminación del aire representa una emergencia mundial para la salud pública. Es una amenaza para todos, desde los bebés que están a punto de nacer hasta los niños que caminan diariamente a la escuela o a las mujeres que cocinan directamente en el fuego, en la calle, dentro y fuera de la casa. Las fuentes de contaminación del aire pueden ser muy diferentes, sin embargo, sus efectos son igualmente mortales. Produce enfermedades respiratorias como el asma, los padecimientos del corazón, entre los efectos perjudiciales de la salud provocadas por la mala calidad de aire. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causa al año alrededor de 7 millones de muertes prematuras, equivalente a 800 muertes a cada hora o 13 por minuto. En general, el problema
Este problema de los fallecimientos es factores de uno de los otros factores de los riesgos también, aparte, ¿no? Como la desnutrición, el consumo y la actividad física. Entonces, los niños enfrentan mayor riesgo gracias a ese problema. La contaminación y pobreza van de la mano. La contaminación del aire también es una dolorosa muestra de desigualdad global, ya que afecta en forma desproporcionada también a las personas de bajos ingresos. Proviene de combustible, eso ya le hemos hablado. También combustibles más baratos y mayores costos. Cuando la gente se enferma, todos sufrimos. Las personas enfermas requieren atención médica y medicamentos. Si los niños faltan a la escuela y los adultos pierden días de trabajo, ya sea por condición de salud o por cuidar a un ser querido. También el aire limpio es un derecho humano, según la Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien, entonces ya hemos visto lo importante que es conocer la contaminación del aire y también unas formas para que para estar preparados. Así que cuidemos el aire. Que tengan un lindo día. Gracias.